En los rincones más oscuros de la historia, entre ruinas, documentos quemados y voces silenciadas, yacen fragmentos que el tiempo intentó borrar. Verdades incómodas, leyendas que nadie quiso escribir. Bienvenidos a Reliquias del Olvido, donde lo enterrado vuelve a hablar. Yo soy Elizabeth García y hoy les hablaré de la leyenda del médico de los muertos. Hoy desenterraremos una historia que muchos han intentado borrar, la del médico Di Morti, el cirujano que en Italia del siglo XVII fue acusado de sanar cadáveres y de interrumpir el descanso de los muertos. En una época donde el silencio de los cementerios era ley, hubo un hombre que no lo respetó. No era sacerdote ni enterrador, era médico y atendía a quienes ya no podían quejarse del dolor. Se cuenta que su nombre era Giovanni Battista Carminati, aunque pocos se atreverían a pronunciarlo. Vivía en las afueras de Brescia, en una casa sin ventanas, cerca del Campo Santo. No aceptaba pacientes vivos, solo recibía cuerpos a los que cosía la boca, ajustaba huesos dislocados, retiraba órganos en descomposición y los cubría con hierbas aromáticas, ungüentos oscuros y una especie de resina que parecía alquitrán. Cuando le preguntaban por qué hacía tal cosa, respondía: «Porque hasta el muerto más callado merece ser reparado». Un día, un joven aprendiz llamado Mateo llegó a su puerta. Lo que vio no era un taller médico, era un altar a la muerte. Había cuerpos de niños y ancianos cuidadosamente dispuestos en mesas de mármol, frascos con líquidos opalescentes, manuscritos en latín mezclado con símbolos extraños. Carminati decía que el alma, para cruzar en paz, necesitaba que su envoltorio estuviera en armonía. Restaurar el cuerpo, decía él, era como cerrar una puerta, evitaba que el alma vagara por el mundo. Mateo huyó años después, pero antes de irse escribió en su cuaderno. En él decía que Carminati había empezado a hablar con los muertos, o al menos eso creía él. En 1652, un incendio consumió la casa del médico. No encontraron su cuerpo, pero entre las cenizas hallaron lo siguiente: 11 cráneos humanos con inscripciones talladas, una cruz invertida hecha con huesos y un cadáver perfectamente conservado, con la boca cosida y los ojos abiertos mirando hacia el altar. Algunos afirmaron que era Carminati mismo, que había intentado volverse incorruptible. Otros decían que era uno de sus pacientes más importantes, uno que había prometido volver. Aunque parezca solo una leyenda, hay elementos que aparecen en registros reales del siglo XVII. En el Archivo de Estado de Milán hay una nota fechada en 1649 sobre un cirujano sin licencia que trabajaba sobre cuerpos exhumados. En Roma, una carta enviada al Vaticano menciona prácticas herejes y quirúrgicas en Brescia, asociados a un tal G. Carminati. En 1730, un escritor anónimo firma un libro llamado Il medico di Morti, pero se pierde su rastro en las bibliotecas públicas. ¿Será ficción inspirada en realidad o verdades disfrazadas de cuento para evitar la censura? En ese tiempo, coser la boca de los muertos era una práctica real en muchas partes de Europa. Se hacía para evitar que los cuerpos se hincharan, para proteger a los vivos del aliento del muerto o por creencias supersticiosas, como evitar que el alma se fugara por la boca. También era común que los médicos aprendieran anatomía disecando cadáveres en secreto, ya que eso estaba prohibido.
Algunos, como Girolamo Fabrizi o Andreas Vesalio, abrieron cuerpos robados para aprender, y los llamados sinodales funerarios a veces contrataban personas para preparar a los cadáveres, restaurarlos, limpiarles las heridas, incluso reconstruirlos para que lucieran dignos en su último adiós. La figura del médico de los muertos no era una profesión reconocida, pero sí una necesidad oculta en una época donde la muerte era pública y cotidiana. En 2003, durante unas obras en la antigua cripta de Brescia, se encontró una habitación sellada. Dentro se encontró una mesa de piedra, herramientas quirúrgicas rudimentarias y un libro sin título, empastado en cuero humano, con símbolos similares a los del grimorio atribuido a Carminati. ¿Era real o una recreación ritual? Nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que aún hoy hay quienes aseguran haber visto luces extrañas cerca del antiguo cementerio, que a veces se oyen voces murmurando, aunque no hay nadie, y que cuando el viento sopla desde el norte, parece que alguien vuelve a trabajar en la vieja casa sin ventanas. Y recuerda, lo olvidado no está muerto, solo espera ser contado. Reliquias del olvido. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.